Egun on guztioi eta ongi etorriak zinemaldira. Welcome to the San Sebastián Film Festival. Bienvenidos y bienvenidas al Festival de San Sebastián. Hoy tomamos un café con el equipo de la película Azor, una coproducción entre Suiza, Francia y Argentina que compite por el premio Horizontes y el premio TCM de la Juventud. Azor es la ópera prima de Andreas Fontana, que ya participó como proyecto en el Foro de Coproducción Europa-América Latina, que este año cumple su 10ª edición. El proyecto participó en 2020, recibió el premio al mejor proyecto suizo en la sección de Films After Tomorrow del Festival de Locarno y ha tenido su estreno mundial este año en la sección Encounters del Festival de Berlín. Hoy tenemos con nosotros a su director y guionista, Andreas Fontana, y a su asesor consiglieri, Gabriel Azorín. Bienvenidos al festival. Buenos días. Bueno, la primera pregunta es para ti, Andreas. ¿Cómo surge el proyecto de Azor y luego qué supuso para el proyecto su paso por el foro en 2016? Bueno, muchas gracias por la pregunta. El proyecto nace de interés mío de interesarme en lo que es el banco privado. En Ginebra es una cultura bastante fuerte, con mucha opacidad y a la vez un poder evidente y por otro lado una cultura del perfil bajo, ¿no? De la discreción. Y entonces, nada, por temas familiares me empecé a interesar a ese mundo y me pareció que era un territorio muy fértil para hablar de temas que me interesaban, ¿no? Y también muy fuerte, digamos, al nivel político. Y con respecto a tu segunda pregunta, creo que lo que hizo posible el aforo fue, por un lado, una cuestión muy sencilla de que fue una apuesta del festival en aquel momento, porque el proyecto llegó en una fase muy poco desarrollada y entonces todavía teníamos muy pocas cosas, ¿no? Y entonces fue una forma de sentir un poco, por un lado, cómo podíamos articular esa cuestión que no es tan simple, porque al final hay una cosa que es técnica, son banqueros trabajando, lo cual no es tan sexy, digamos, al inicio, ¿no? Entonces podíamos intentar articular de una forma todavía muy libre, oralmente, quiero decir, lo cual es importante, la forma de articular de una forma oral la cuestión, sin que haya casi nada escrito, y luego, claro, entender cómo el otro, digamos, el interlocutor, cualquier interlocutor sea, podía recibir ese tema, ¿no? Y con ese enfoque particular. Entonces, por un lado fue así una forma de ejercicio para nosotros. Y por supuesto, claro, después existe la cuestión de la visibilidad para un proyecto que están haciendo, que es hiper importante y que fue de repente, de hecho, nos acompañó hasta ahora, ¿no? Gracias. Bueno, esta pregunta que vamos a comentar ahora es para los dos, pero te agradecería que empezaras tú, Gabriel. ¿En qué consiste esa figura de asesor consiglieri, como le llamáis vosotros? ¿En qué consiste? Si nos puedes decir. Sí, pues es algo que estamos intentando todavía explicar a los demás, pero que para nosotros es una cosa como muy natural, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados, de dónde venimos, como cineastas, a hacer películas con nuestros amigos. Entonces era muy natural que mientras Andreas estaba desarrollando su proyecto, yo estuviera trabajando con él, comentándolo, ¿no? Es lo que hacemos, ¿no? Es una dialéctica donde un cineasta con sus amigos cineastas comparte para desarrollar, para pensar, para mantenerte activo, ¿no? Para no estar solo en ese proceso. Y de una forma muy natural yo fui entrando en el proyecto poco a poco, hasta llegar al momento en que decidimos que también estuviera en rodaje. Y bueno, pues a partir de ahí es como una figura que está un poco más lejos, ¿no? Porque en un rodaje siempre está como la niebla de la guerra, ¿no? Es como se pierde un poco la comunicación, hay como algo que lo dificulta, ¿no? Es mucha gente intentando hacerlo bien, pero al mismo tiempo es muchas energías. Entonces, que existiera la figura del consiglieri, de alguien que está un paso por detrás, que conoce el proyecto casi tan bien como Andreas,
pero que no está como contestando preguntas a todo el mundo todo el tiempo, que puede mirar, que puede estar en el combo, que puede estar con cierta frialdad para chequear que la forma, que todo lo que habíamos pensado, que toda la manera de mirar de Andreas se mantuviera en ese momento, digamos, mucho más humano y loco que es el rodaje. Sí, y creo que hay una cosa que nos dimos cuenta bastante pronto en el proceso, es que, porque Gabriel entró bastante pronto en la forma de preparar, ¿no? Y creo que es una película, creo que se ve muy preparada, y entonces en ese trabajo de preparación habíamos delimitado lo que queríamos sí, hacer con las secuencias, ¿no? Y entonces llegamos en el set con muchísima preparación, pero tanto el guión como este trabajo de preparación, ahí corría el riesgo, digamos, de aplastar lo que era el presente, ¿no? Lo que era el momento de filmar, el momento de captar, y que si uno está muy solo, sobre todo con una primera película, y entonces corre el riesgo de por miedo o por estrés o sencillamente por inexperiencia, agarrarse a la preparación y al guión y perder lo que está viendo en el momento. Entonces yo creo que en ese sentido el trabajo de Gabriel también me permite a mí, digamos, olvidar completamente la cuestión de lo que yo tenía que hacer con el guión, que era bastante claro, porque Gabriel era como una especie de guardaespaldas de esa idea, y concentrarme en lo que yo veía. Y en ese sentido, el accidente, ¿no? El accidente positivo, fértil, ¿no? ¿Qué está pasando que no estaba previsto, pero que hay que integrar? Pequeñas cosas, no estoy hablando de cosas muy grandes, pero sí, por ejemplo, modificando un poco el eje, modificando incluso a veces el enfoque de la secuencia. Y en ese sentido, estar en el presente, la maquinaria de ficción a veces lo vuelve muy difícil, y el trabajo de Gabriel lo volvió posible, me parece. Es que realmente sorprende la madurez de la película para ser una ópera prima, una primera obra, ¿no? Porque tiene como una puesta en escena con unos encuadres muy precisos que están resignificando permanentemente la relación entre los personajes, la relación de los personajes con el espacio. Entonces, ¿podríais explicar un poquito más cómo trabajasteis ese espacio? O sea, bueno, con el director de fotografía también y los encuadres dentro de la película, ¿no? Para contar. Sí, hay que decir primero que yo hice un trabajo de investigación importante, y en este marco me metí en ese mundo de esa clase preciso de Argentina, y saqué muchas fotos. Esas fotos sirvieron para trabajar de una forma muy concreta, porque al final siempre todo es muy concreto, ¿no? Entonces Gabriel, cuando vio la foto, dijo, bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces creo que en un momento, más allá de las fotos, yo me inspiré mucho con esa sensación de que el lugar, el espacio, tenía que ser tan importante como los personajes y el guión. Y después fuimos en el lugar, también con Gabriel, y ahí empezamos a trabajar más bien, por ejemplo, cosas muy simples como de dónde entra la luz y cómo se puede trabajar con esa sencilla posibilidad de que la luz nos dirige una mirada, ¿no? Y me parece que en ese sentido, Gabriel, fuiste también muy preciso en decir que ese trabajo con el espacio también lo tenías presente. Y sí, no sé si querés añadir algo. Sí, las fotografías del trabajo de investigación previo de Andreas, yo en el momento en que las vi, entendí perfectamente cuál tenía que ser la forma, porque eran unas fotografías bastante ascéticas, duras, con muchísimo contraste. Entonces era como algo que era limpio pero al mismo tiempo misterioso, y eso ya estaba en una imagen estática. Y entonces yo siempre le decía a Andreas, si somos capaces de trasladar esta cosa como concreta pero que al mismo tiempo es porosa de alguna manera a la imagen, al tempo, a la cadencia de la película, va a estar ahí, ¿no? Va a ser toda la profundidad del guión, toda la profundidad
del tema, de los personajes, de los diálogos, se va a materializar, ¿no? Que al final es lo que tenemos que hacer con las películas, ¿no? Materializarlas en imágenes y sonidos. Entonces, bueno, era como conseguir que con toda la infraestructura que teníamos, todo al final respirara como respiraban esas fotografías que Andreas hacía cuando se inmiscuía en estos círculos bonaerenses. No, y creo que también hay una cosa que nace también del espacio, es decir, la voluntad, que también fue una decisión tomada con Gabriel Sandru, ¿no? El director de foto, de no usar, por ejemplo, movimiento de cámara, ni dolly, ni traveling, por una cuestión de que, por un lado, trabajar con el minimalismo, digamos, una carencia de efectos inútiles, y para centrarnos en lo más importante, pero también viene de esa idea de que el espacio, para ser capturado, hay que conseguir una forma de capturarlo, digamos, aunque sea una repetición. Y creo que las fotografías también nos dan una indicación de que nada más con elegir el buen ángulo, podíamos construir espacios que dejaban en ángulos muertos también, ¿no? Y la película un poco habla de eso, de cómo el ángulo muerto habla el fuera de campo, ¿no? Y entonces me parece que el espacio ahí entra también. Es que ahí se hizo un trabajo muy fuerte, creo yo, con el fuera de campo, ¿no? Porque, claro, trabajábamos en espacios, en edificios que ya tenían como una especie de... ya tenían esa energía, ¿no? que necesitábamos para la película. Pero tampoco queríamos hacer como un retrato, lo hablábamos muchísimo, ¿no? al hablar de cómo retratar la época, ¿no? Estamos haciendo una película de época, pero no queríamos hacer una película pop, ¿no? O sea, como se suele hacer la época, ¿no? En plan, son los 80, entonces todo respira a los 80, como si no hubieran existido los 70, los 60, los 50. Y en ese sentido, estos espacios que tienen mucha historia del siglo XIX y siglo XX en Argentina, ya nos daban esa energía. Entonces, no queríamos hacer como algo exuberante, queríamos hacer algo muy concreto y preciso y dejar casi todo fuera, ¿no? Casi todo en el ángulo muerto, como dice Andreas. Por eso luego se hizo mucho trabajo también de sonido, ¿no? Hay una presencia del espacio a través del sonido que igual ese espacio no está tanto en la imagen a veces. La película narra esta relación de la banca privada suiza con la dictadura argentina, pues a principios de los 80, como comentas, ¿no? En ese sentido es una película también de personajes, tiene un guión fantástico la película, con unos diálogos llenos de dobles sentidos, y los personajes los construís también a través de detalles, ¿no? De silencios, de miradas. Entonces, también, ¿de qué manera mostrar esto lo tradujisteis en la planificación, ¿no? Bueno, a mí hay que decir que una cosa que he descartado de antemano al empezar el guión era trabajar sobre un impulso psicológico, digamos, ¿no? Porque me parece que no, bueno, que sencillamente no me estimulaba mucho. Entonces, me parecía que cuando yo empecé a trabajar en la investigación, era más un trabajo antropológico completamente sí, anárquico en cierta forma, porque no había método, pero sí me venía bajando cosas que sí me parecía muy interesante utilizar más como si fueran narraciones posibles, pero sin terminar, digamos, ¿no? Al nivel también sociológico y cosas así, o histórico. Y entonces me parece que a partir de ahí también saqué frases enteras de mis investigaciones, gente que me decían cosas. O yo, bueno, soy alguien bastante observador y muchas veces no hablo y solamente estoy mirando las cosas y eso a veces me sirve, digamos, ¿no? Como un espía y eso en la película me sirvió bastante. Entonces, hay que decir que la peli no trabaja solo la improvisación. No hay casi ningún diálogo inventado, no hay ningún diálogo inventado. Pero sí lo que hice fue observar mucho la gente que iba a trabajar, porque muchos son no actores, bueno, son actores pero no profesionales. Y observar quién eran ellos y
y cuál era la forma con que ellos estaban hablando de una forma, digamos, natural, ¿no? Por ejemplo, no poner palabras que ellos no podían pronunciar, o el tono o el ritmo, incluso cierta melancolía o cierto, a la vez, agresividad. Eso adapté mucho los diálogos a ellos, pero luego ellos tuvieron que recitar de una forma artificial, porque la película trabaja un poco sobre asumir la artificialidad completa de lo que es el cine, ¿no? Y me parece que en ese sentido fue un trabajo bastante clásico, sí. A mí esa me parece una idea súper fértil, ¿no? Porque nosotros, viniendo del cine de lo real, de pronto Andreas propone en su primer largometraje una película que juega mucho con el artificio de la ficción, ¿no? Entonces, con un guión muy fuerte, muy sólido, con unos diálogos que marcan mucho, como son los personajes, y luego una puesta en escena y una forma de pensar la forma de la película, que tiene mucho que ver con el artificio de la ficción. Pero al mismo tiempo, como él decía, estábamos atentos a eso, ¿no? Viniendo del cine de lo real, trabajando con actores no profesionales, estábamos atentos a que toda esa maquinaria, toda esa propuesta, una vez que funcionaba, permitiera de pronto la aparición del accidente o de la vida, ¿no? Entonces, esa dialéctica, ¿no? Entre lo preciso, lo artificioso de la ficción y de pronto pues las características de cada uno de estos personajes en su manera de hablar, de moverse, de estar en el mundo, que hasta cierto punto no puedes controlar y enriquecen muchísimo, le dan vida, ¿no? a esa propuesta, y entonces esa dialéctica entre lo real y el artificio más puro, ¿no? Me parece que hace muy particular la distancia con la que Azor mira las cosas. Lamentablemente tenemos que acabar ya la conversación, que es interesantísima, y muchas gracias por haber estado con nosotros. Y ahora les dejamos con unas imágenes de la película Azor, que animamos a que vayan al cine a ver porque es estupenda. Gracias otra vez. Muchas gracias. Usted tiene un estilo algo diferente, ¿no? Usted y yo estamos en la mira, nosotros estamos en la mira. Esta ciudad conoció el caos, amigo mío. Estamos desde entonces en una fase de purificación.